Chávez García. No entra, la verdad. Franco Montalvo. No te escucho, mira. Te vi, pero no te escucho. Mira. María del Carmen. Una bautista María del Carmen. Buenos días, presente. Buenos días. Luna Juárez Dana. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Meléndez Flores. Presente. Mendoza Uribe. Buenos días. Morales Lara. Buenos días, presente. Buenos días. Y Rodríguez Chaparro. Presente, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a revisar un poco lo que vimos la presentación pasada para pasar al ejercicio, hacer algunas, la idea es dedicarle hoy todo el tiempo a identificación de frases y constituyentes para dejarles la tarea con relación a este tema. No se preocupe. Si puedes reiniciar la aplicación para participar. Me dicen si ya la ven, por favor. Ya terminaron la lectura, digo, está relativamente corta y les digo, la primera parte ya más o menos la habíamos visto. Lo de árboles sintácticos, ¿ya lo terminaron? Es el tema que veríamos el viernes, pero quiero saber si ya más o menos lo acabaron. ¿No? ¿O no me escuchan ya? Sí, Sí, profe. Ya casi lo acabo yo. ¿Ya acabaron? Bueno. Vamos a ver aquí eso, pero para que más o menos tengan idea de cómo se hacen. Y si podrían, tal vez ahorita al final veamos algunos ejemplos para que se vayan familiarizando con ello, pero igual buscar imágenes sobre cómo son estos árboles de constituyentes. Mi idea sería enseñarles a utilizar una plataforma que ayuda a generar estos árboles de manera automática, pero eso depende de que también puedan hacer los análisis de constituyentes con los corchetes, porque en la plataforma se utilizan corchetes. Entonces, para que vayan, traten de poner atención a lo que vamos a hacer hoy para poder utilizar esta plataforma digital que los va a realizar automáticamente, ¿vale? Carmen. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con el término de jerarquía? Era lo que, pues, si yo no mal recuerdo, era una unidad pequeña que pertenecía a un número. Es que no sé la palabra. Era categorías, pero antes de eso lleva algo. A ver, ibas bien hasta, era una unidad pequeña que pertenecía. Un número finito de, es que no me acuerdo. Eso es clasificación. Sí, no, ya. Categoría. Ajá. De un número finito de categorías. Eso es más bien la idea de la que debemos partir para nombrar constituyentes. Pero el término de jerarquía no precisamente se refiere a eso. O sea, lo que me estás diciendo es cómo categorizamos los constituyentes o cuáles serían las bases para poder clasificar los constituyentes que podemos encontrar dentro de las oraciones. Pero
¿Qué sería la jerarquía, Dana? Incluso les di una analogía con lo de la universidad, ¿no? ¿Qué sería la jerarquía? Igual como su nombre lo indica, o sea, no hay como que buscar tanto en términos sintácticos, sino que más o menos tiene el mismo significado que le conocemos, ¿no? ¿Qué es jerarquía? Pues, bueno, es que era como lo decía Carmen, es la unidad sintáctica um, que está compuesta por unidades pequeñas. Y si te lo pregunto de otra manera, ¿qué relación establecen estas unidades? Las estructuras mayores con las unidades menores, ¿qué me dirías cuando hablamos de jerarquía? Dana, ¿qué tipo de relación establecen? ¿No? No, es que no tengo la idea así como clara y A ver, justamente, Angélica. bueno, A ver, Angélica, a ver, ayúdame. A Dana, ¿qué tipo de relación establecen esta idea de estructuras mayores que contienen unidades menores? ¿Sí, Angélica? No te escucho, no sé si prendiste tu micrófono. ¿Me puedo escuchar? A ver, háblame un poquito más fuerte, como que ya te alcanzo a escuchar, pero no sé si tienes muy bajito el micrófono o estás muy lejos del micrófono. ¿Sí me escuchas? Ahí te escucho, ajá. A ver, ¿qué relación establecen? Pues que la unidad mayor sería una estructura constituida, ¿no? Por Ujú. las unidades, bueno, jerárquicamente es como si dijéramos, si fuera como de rangos, ¿no? O sea, de menor a mayor. O sea, estos Ajá. elementos están como categorizados o unidos como grupos, por así decirlo. Ujú. A ver, si te pido un ejemplo de lo que me acabas de decir, no en términos sintácticos, sino en términos metafóricos, ¿cómo qué sería la relación jerárquica entre constituyentes? Mm, ¿Cómo qué tipo de relación? No me des el que yo di, otro. ajá, bueno, es que yo lo entendí como si fueran rangos, ¿no? Por decir, también Ujú, podría decir como los policías, por decir, tienen a sus ujú, policías, como de bajo rango, por decir, de exacto. servicio o así, a los ya, este, que son, ay, ¿cómo se les dice? Sí, los rangos mayores, ¿no? Dejémoslo así. O Ajá, sea, que van como escalando, ¿no? Exactamente. Y pues vamos a pasar a a esta lámina. Y justamente un poco lo que quería que me dijeran es que hay una relación de dependencia o hay una relación de subordinación, no subordinación sintáctica, sino vamos a entenderlo como subordinación estructural, en el sentido de que las frases más pequeñas están subordinadas a esa estructura mayor, ¿no? O sea, no pueden desligarse de esa estructura mayor para conformar esa estructura, sino que tienen que necesariamente aparecer en la frase. Sobre todo los complementos, ¿no? Los complementos son obligatorios para generar una frase o una estructura sintáctica correcta. Los adjuntos se cuecen aparte, pero si aparecen, también tienen una relación de esta naturaleza con la estructura mayor, ¿no? A ver, ahora
Jacobo. Mande, buenos días. A partir de esta idea de jerarquía, ¿cómo entendemos la frase como constituyente? ¿Qué podemos decir de la frase como constituyente? No, bueno. Ok. Pero no, realmente no. No sé. ¿No qué? No alcanzo a escuchar, como que se corta. No sé, no. Constituyentes. Pues tiene varios elementos, ¿no? La oración. Ah. Ah. ¿Qué más? La jerarquía. Es como lo que dividió la clase pasada, que le puso corchetes, Ajá. y de la tía, y no me acuerdo qué más. Esta frase que dice ahí, la unidad mayor, por tanto, es una estructura constituida por unidades jerárquicamente del nivel inferior, relacionadas entre sí. ¿Qué nos dice sobre la frase como constituyente? Por unidades. No sé, no recuerdo. Ok, a ver. Alberto, ayúdale a Jacobo. ¿Qué podemos decir de la frase como constituyente? Alberto. A la una. Contestadores, estamos en redes extendidas, ¿no? No puedes utilizar tu micrófono, Alberto. Exacto, ¿no? Como es una unidad constitutiva, por eso le vamos a llamar constituyente. O sea, es como muy redundante hasta cierto punto la definición, pero es importante, ¿no? O sea, es como un ladrillo que construye o que forma parte de una estructura mayor que sería la frase jerárquicamente superior al constituyente, ¿no? Es como lo único que podríamos decir. Y solamente recordar, la frase va a ser un grupo de palabras interrelacionadas que funcionan como una unidad constitutiva y en ese sentido se van a conformar como un constituyente y además es una unidad jerárquicamente inferior a la estructura mayor que sería la oración, ¿sí? A partir de estas dos características, Eilani, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer sobre este elemento de la oración? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? Sí. Hay dos preguntas que incluso el autor en el artículo señala. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer con relación al constituyente? Si ya sabemos que existe el constituyente, ¿ahora qué? ¿Para identificarlo? ¿Para identificarlos? ¿Y qué más? Esto ya lo había comentado Carmen. ¿Qué quería decir Carmen con lo que nos decía? Carmen estaba diciendo que era un grupo de palabras interrelacionadas como unidad constitutiva, ¿no? ¿Eso fue lo que dijo? No, Carmen nos estaba diciendo que una unidad pertenecía a una determinada categoría. Entonces, ¿cómo nombramos las unidades? Exactamente, ¿cómo las clasificamos, no?
Con relación a la primera pregunta, Egan, la de cómo identificamos, ¿qué características se mencionaron sobre cómo identificar una frase? En un primer momento, no las pruebas, sino las características que tenía que tener la frase para comprenderlo como un constituyente. Y no tiene que ver con el núcleo de las frases. No en un primer momento, incluso les había mencionado, esto es más o menos igual que con los fonemas. La intersustituibilidad. Gracias. Y su estructura interna similar. Exactamente. ¿Sí? Primero, para identificar categorías de constituyentes, de manera parcial, vamos a decirlo, así a primera vista, eso, ¿no? Que puedan ser intersustituibles por otro tipo de estructuras. Si se dan cuenta, esta intersustituibilidad es lo que probamos con el primer test que vimos en la siguiente fase de la presentación, que es si podemos intercambiar la frase por una palabra. Entonces podemos estar ante una unidad que frente a una frase o un constituyente que funciona como una unidad. Y el asunto de que varias frases que aparecen en una misma posición comparten generalmente estructura interna. Y veíamos estos ejemplos, ¿no? De intersustituibilidad y de estructura interna similar. Sí se está grabando, ¿verdad? No va a ser que... Sí, profe. Ahora sí, vamos con... A ver, Carmen, otra vez. Sí. ¿Cuáles son las pruebas para identificar constituyentes? ¿Cómo, perdón? ¿Cuáles son las pruebas para identificar constituyentes? Dame 2 pruebas para identificar constituyentes. No, perdón, me estoy saltando un tema. La relación a la segunda pregunta que mencionaba Eliani, ¿qué es lo que me estabas diciendo, no? Para clasificar los constituyentes en categorías, ¿qué tenemos que considerar? Nombrarlos, ¿no? Nombrarlos con base a qué factores. A las categorías, ¿no? Constituyentes. A las categorías, pero ¿a qué categorías? ¿Cómo sabemos que una frase pertenece a una determinada categoría? ¿O cómo le damos a una frase el nombre de una categoría? Porque el nombre de la palabra funciona como un núcleo. El nombre de la... A ver, otra vez, te lo voy a repetir para que me digas qué es lo que está raro ahí. El nombre de la palabra que funciona como núcleo. Pero me dijiste, el nombre de la palabra funciona como núcleo. ¿Cuál es la extrañeza en esa frase? El nombre. Entonces, ¿cómo lo acomodaríamos para que sonara mejor o para que me dieras la idea que querías dar? No, como que ya se me fue la idea. La tienes, pero sí ahí hace falta, ¿no? Mirari, puedes, no sé si tienes el micrófono encendido o lo puedes encender, a ver si ya agarro. Mirari.
Ya se escucha el micrófono, pero no te escucho a ti. No, mira, no te escucho. Por chat. ¿Con base en qué damos un nombre o una categoría a una frase? No, no te escucho, mirar, y por eso te digo, si quieres por chat, porque no se alcanza a oír como que se escucha la interferencia, pero no se escucha tu voz. Profesor, ¿puedo comentar algo de esto? Sí, dime. Tiene que ver con las categorías mayores que pueden funcionar como núcleos de las frases Ajá. y que se dividen por sus propiedades semánticas, ¿no? O sea, cómo funcionan dentro de la frase. Me refiero a sujeto, no, perdón, sustantivo, Ujú. verbo, adverbios, em, preposiciones. ¿Pero a qué te refieres con que, con que tiene que ver con las propiedades semánticas? Pues a que, a que el nivel de las palabras se mide por sus... Ay, es que no sé cómo explicarlo. O sea, tiene que ver con la jerarquía de las palabras, pero por su clasificación. Me refiero, por ejemplo, tal vez el sustantivo tiene más peso que el verbo o no sé, algo así. Y creo que ya más o menos te estoy agarrando la idea. El asunto es que en un primer momento, para nombrar categorías de frases, nos importa un poco, nos importa mucho la jerarquía. No te estoy diciendo que esté mal, porque sí, hay cierto factor jerárquico en ese sentido, pero para nombrar una frase en un primer momento nos importa la jerarquía. Mm, no, creo que son los complementos, ¿no? Lo que hacen que podamos nombrarla. Los complementos. Ibas bien hasta el núcleo, pero aquí ya como que me revolviste el asunto de cómo nos ayudan los complementos para nombrar una frase. Pues es que a lo que yo le he entendido es que después de que me equivoqué en el examen, Ujú. por ejemplo, en la frase de mi tía favorita, solamente eso. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que está en- como que sosteniendo toda la frase? Y yo Ujú. creo que favorita es complemento de tía y mi también es complemento de tía, entonces tía sería el núcleo. Entonces dirías que tía está sosteniendo toda la frase. Ujú. Ahora, me lo estabas, yo creo que aquí es donde está el problema, porque me estabas dando una explicación en términos de a la semántica, ¿no? La jerarquía que tiene la palabra tía con relación a un adjunto que sería el adjetivo y un complemento que efectivamente sería el posesivo. Ujú. Pero yo te diría, sí, bueno, en términos de jerarquía eso ocurre, pero cuando queremos nombrar esa frase con relación a las pruebas que habíamos visto, ¿qué es lo que nos interesa para identificar el núcleo y por ende para identificar el nombre de la categoría? Ujú. Mm, Me lo estás diciendo a medias bien, ¿sí? Porque sí, efectivamente, la palabra tía
es jerárquicamente, lo voy a poner entre comillas porque aquí habría sus asegúnes, jerárquicamente superior a las otras dos palabras, pero ¿eso es lo que decimos? ¿O cuáles serían como los condicionamientos que hacen que tía sea el núcleo de la frase? Habíamos visto 3 para identificación de núcleos. ¿Cuáles serían? Profesor, ¿Sí, Angélica? podría ser los rasgos gramaticales, ¿no? Exacto. El primero que hemos visto es lo de rasgos gramaticales, ¿no? Y efectivamente, como dice Ilani, eso es lo que hace que la palabra tía tenga mayor peso en la frase, porque la palabra tía está controlando las relaciones gramaticales que se establecen con las otras dos palabras, tanto con mi y favorita, ¿no? Sobre todo en el caso de favorita, en donde vamos a tener la concordancia de género. También de número porque tía es un singular, pero vamos a tener la concordancia de género. Sí, Ailani, o sea, eso es a lo que me refiero ahorita con el asunto de que la jerarquía no es en un primer momento importante, porque además cuando veamos el asunto de los árboles sintácticos, nos vamos a dar cuenta que jerárquicamente, hasta cierto punto, estas dos palabras están en el mismo nivel. ¿Sí? Entonces, ¿el núcleo de mi tía favorita es favorita? No. ¿Sí es tía? Sí, tía, porque Ah, ok. acuérdense que quien está controlando el género es tía. Si yo digo tío, va a ser favorito. ¿Sí? Entonces aquí es importante que contemplen eso, ¿no? Además también no es la única prueba, acuérdense. El núcleo determina el número y tipo de los otros elementos de la frase, que es a lo que iba, decía un poco Einani, ¿no? Pero yo les explicaba la sesión pasada que en el caso de este tipo de frases, porquería, tenemos que tía determina un complemento que sería mi, porque el determinante es obligatorio. No puedo decir tía favorita está comiendo una manzana, pero sí puedo decir mi tía está comiendo una manzana. Entonces yo puedo eliminar esta palabra y decir mi tía está comiendo una manzana. Eso es gramatical en español. Por tanto, vamos a decir que favorita es un adjunto y que mi es un complemento de la palabra tía, porque es obligatorio en la realización de estas frases, ¿sí? Esa sería la segunda cosa que podemos decir con relación al núcleo. Y que además el núcleo tiende a ser obligatorio, mientras que los otros elementos de la frase son opcionales. Y aquí yo les decía, bueno, aquí tenemos restricciones en el sentido de que yo no puedo decir tía está comiendo una manzana en español. Es decir, aquí es obligatorio en español utilizar el determinante. Entonces yo no puedo decir tía está comiendo una manzana. Eso no tiene ningún sentido. Pero, por ejemplo, en lo de arriba, Juan está comiendo una manzana. Puede aparecer perfectamente solo, pero tiene que aparecer. Es obligatorio. Es obligatorio en el sentido de que si lo voy a expresar, tiene que estar ahí. Y también es obligatorio en el sentido de que aunque no lo expresara yo y dijera, está comiendo una manzana, recuerden lo que habíamos visto con el asunto del análisis de las categorías. Tenemos que en español los verbos tienen una categoría encubierta de sujeto. Entonces, aunque el sujeto no aparezca, siempre vamos a tener un sujeto implícito en español. No ocurre así en el inglés, en donde obligatoriamente tenemos que expresar el sujeto, ¿vale? Entonces, esas serían las 3 cosas que hay que considerar para los núcleos. Que el núcleo determina los rasgos gramaticales de la frase, que el núcleo determina el número y tipo de elementos de la frase, y que el núcleo tiende a ser obligatorio, mientras que los otros elementos de la frase son opcionales. Y a partir del núcleo, efectivamente, vamos a determinar las 5 categorías de frases que tenemos. Frase nominal, frase verbal, frase adjetiva, frase adverbial y frase preposicional. ¿Sí? ¿Ya quedó claro esto o todavía no? Sí,
Sí, profesor. ¿Qué dice el chat? Sí, creo que sí. Y ahora, esta es una pregunta abierta, es que quiero que dice el chat, espera. ¿Cuáles son las pruebas para identificar constituyentes ahora sí? Pruebas para identificar constituyentes. Ya tengo entendido que las categorías constituyentes que tienen el nombre como constituyente funcionan como núcleos. Estos funcionan como razas de núcleos de las clases de sus complementos. Las categorías constituyentes tienen el nombre como constituyentes. No entiendo esa frase, Alberto. Las categorías constituyentes tienen el nombre de constituyentes o frases, pero funcionan como núcleos. ¿Qué quieres decir con eso? Las 5 pruebas, chicos, es de lo más fácil. Alguien que se acuerde. Yo, a ver, creo que sí, no sé si estoy bien. La frase puede reemplazar o ser reemplazada por una sola palabra. Luego la otra era, la frase puede ser reemplazada por un pronombre interrogativo. Luego creo que era, la frase puede funcionar como respuesta a una pregunta de contenido. Y la frase puede ocupar diferentes posiciones sintácticas dentro de la oración. ¿Te falta una? La frase ocurre en una sola posición única dentro de la oración. Exactamente. 5 pruebas. La frase puede reemplazar o ser reemplazada por... Esto tómenle foto ahorita porque lo vamos a ocupar. Entonces, para que lo tengan ahí. La frase puede reemplazar o ser reemplazada por una sola palabra. La frase ocurre en una posición única dentro de la oración. Es decir, no puede haber dos frases que ocupen la misma posición dentro de la oración. La frase puede ocupar diferentes posiciones sintácticas dentro de la oración. La frase puede ser reemplazada por un pronombre interrogativo y la frase puede funcionar como respuesta a una pregunta de contenido. No vamos a ver los ejemplos porque vamos a pasar directamente al ejercicio, pero efectivamente esas son las pruebas que necesitamos para identificar un constituyente. Ah, ya me acordé que nos faltó. Y esto que les estaba explicando al final, que fue rápido, porque se acababa el tiempo, vamos a... Lo de que la frase funciona como una unidad no les queda duda, ¿verdad? ¿O sí? No. Lo de la frase que no siempre es una unidad sintáctica continua es lo que tal vez había causado confusión. Y aquí les pongo el asunto de NEPA y el de LE-A en español. Y voy a volver a explicar esto que les decía yo de LE y A en español. Cuando yo tengo una frase como le di a María, ay Dios, a María, le di a María, oh, sigue saliendo muy feo, a María un regalo. ¿Ustedes qué piensan que es el le? Es ¿A qué se refiere ese le? A María, ¿no? Exactamente, a María, ¿no? Por tanto, tenemos, digámoslo así, dos palabras que se refieren a lo mismo. ¿Cuál es la característica de estas dos? Ojo, aquí voy a hacer por de momento una distinción para que todavía no vemos, pero que es importante para entender esta parte. Bueno, aquí de hecho me lo podrían contestar, ¿no?
tenemos esta palabra, le, y luego tenemos a María. ¿A María qué tipo de frase es? No sé si es preposicional por el a o sustantivo por María. Es frase preposicional. Okay. Es frase preposicional porque, ay Dios. Porque esta es lo que estaría encabezando la frase y por tanto sería el núcleo. Acuérdense, las preposiciones siempre funcionan como núcleo. El asunto es que esta frase preposicional tiene una función de objeto indirecto. Todavía esto no lo vemos, les digo. Tiene una función de objeto indirecto porque yo doy esto, el regalo, que sería el objeto, es lo que estoy dando, y se lo doy a esta persona. El asunto es que en sintaxis sabemos que esta palabra pronominal es correferencial con a María, lo que quiere decir que estamos ante un constituyente que pertenece o tiene la misma naturaleza sintáctica. Pero, como hemos visto, o sea, si yo pongo, por ejemplo, vamos al ejemplo de Juan come una manzana. O más bien mi tía, voy a regresar a ese ejemplo. Mi tía favorita está comiendo una manzana, la señora de la que te hablé el otro día está comiendo una manzana. Una de las características de todas estas frases es que los elementos que conforman el constituyente aparecen de manera continua, es decir, no hay cortes. Mi tía favorita está comiendo, ay, no sé por qué no puedo escribir bien con esto. Está comiendo y luego tenemos otro constituyente que sería una manzana. Y la característica que tienen todos los constituyentes es que las palabras son continuas, no hay cortes de ninguna naturaleza en medio de esas palabras. Aquí ocurre lo mismo. La señora de la que te hablé el otro día, y vean, son un montón de palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabras que conforman esta frase y que están apareciendo de manera continua. Es decir, no hay cortes en ellos. Eso es algo que podríamos, ¿perdón? Entonces en los constituyentes nunca hay cortes, siempre van a aparecer de manera continua. Es lo que les estoy diciendo aquí. Hay que tener cuidado porque efectivamente, generalmente un constituyente en determinadas lenguas se da de manera continua, pero existen casos en donde esto no es así. Le y a María conforman un constituyente que vamos a denominar objeto indirecto. Esto de frase preposicional es lo que ponen en entredicho porque vemos, ¿no? Esto lo vamos a tener también en inglés y en francés. Ahorita vemos con qué ejemplos. Pero vean cómo en medio de estas dos palabras que conforman un constituyente que funciona como objeto indirecto, se mete el verbo. Y todavía lo puedo hacer más amplia esa inserción. Yo puedo decir, le di un regalo a María. Y vean el grado de separación entre los dos constituyentes o entre las dos formas que pertenecen al mismo constituyente. ¿Sí? Y en medio tenemos el verbo y la frase nominal que está funcionando como objeto directo. Todavía no lo vemos. Como objeto directo. Y en medio de este constituyente que se refiere a lo mismo, o de estas frases que se refieren a lo mismo, metemos estas cosas. Entonces aquí nos damos cuenta que este constituyente no es continuo. Esto ocurre en muchas lenguas. Les digo, no lo hemos visto porque las lenguas que ustedes están estudiando no se caracterizan por tener estos fenómenos. Pero, por ejemplo, en latín, que las palabras tienen una flexión de caso, les voy a explicar más o menos con un esquema porque no conocen la lengua, entonces no tiene caso ponerles palabras. Pero supongamos que tenemos 5 palabras, X, Y, Z, W,
A, cada una representa una palabra, supongamos que esta es una oración de latín, y lo que ocurre con el latín es que generalmente hay morfemas, por ejemplo aquí podemos ponerle morfema 1, y esta otra última palabra también tiene un morfema 1 de caso, que me indica, estas dos palabras que usted tiene tan separadas, funcionan como sujeto. Y si tenemos que esta Y tiene un morfema 2 de caso y la W tiene un morfema 2 de caso, en esta lengua puede decirme, este morfema que usted tiene entre estas dos palabras le indican que este es el objeto directo de la oración. Y que por tanto esos dos constituyentes están formando una frase. Y podríamos poner, esta es una frase nominal y esta es una frase nominal. Y en medio de esas dos cosas está el verbo. ¿Y qué es lo que ocurre en latín? Que vean cómo los constituyentes no son continuos. La primera palabra que conforma una frase nominal con la última palabra están separadas en la oración, porque en esta lengua tenemos morfemas de caso. A eso es a lo que se refiere morfema de caso cuando lo leen en las lecturas. Los morfemas de caso son formas o morfemas que se le pegan a las palabras para señalar su función sintáctica dentro de la oración. Y entonces, como estas palabras tienen ese morfema de caso, pueden aparecer separadas, a veces por muchas palabras en medio, pero como está el morfema de caso, nosotros sabemos que esas dos palabras funcionan como una frase. Lo mismo ocurre con el ejemplo de JW. Aunque son dos palabras separadas por el verbo, pero tienen el mismo morfema de caso, funcionan como un constituyente. Eso es a lo que nos referimos con que no todas las lenguas los constituyentes son continuos. Perdón que borre, porque a mí se me va. Si están copiando o algo, me avisan para que no borre, ¿vale? En inglés también tenemos lo mismo con los phrasal verbs. Lo vamos a ver en el ejercicio que van a hacer de tarea, pero podemos tener el caso de que tengamos el verbo más un pronombre generalmente, más la preposición que conforma el phrasal verbs. Y estas dos cosas forman parte de un mismo constituyente, pero en medio se le puede meter el pronombre que funciona generalmente como objeto directo. Y que por tanto es una frase nominal. Y en medio se le mete al phrasal verbs. No todos los phrasal verbs permiten esta característica, pero en inglés también tenemos esto. Y en francés, como lo vimos en el ejercicio y lo hemos visto varias veces, y ustedes lo saben, por ejemplo, el adverbio ne pas, lo vamos a encontrar la primera parte de la construcción al principio del verbo, luego vamos a encontrar el verbo, y después vamos a encontrar pas. Y sabemos que estas dos palabras forman parte del mismo constituyente, pero otra vez no son continuas, porque en medio se le mete otra palabra, que tiene otra categoría gramatical y que por tanto forma otra frase. ¿Sí? Entonces, ¿es objeto directo o indirecto? ¿Qué cosa? Las frases que no están continuas. No tienen una categoría. No pueden ser objetos directos, pueden ser, depende de la lengua. Vean cómo, por ejemplo, en el francés, esto es un adverbio. En el caso del español tenemos que le y a María son un objeto indirecto. Aquí está difícil porque tenemos una frase verbal y una frase preposicional, porque yo no puedo decir que esto también es una frase preposicional. Esto es un pronombre crítico y generalmente no recibe clasificación en ese sentido, simplemente es un pronombre y yo no puedo decir que esto es una frase nominal. Esto es más complejo porque aquí estamos ante una función, pero aquí estamos ante una función de objeto indirecto. Aquí estamos ante un adverbio y podríamos clasificarlo como complemento circunstancial. Pero en un phrasal verbs, donde tenemos verbo metido en medio, el sustantivo, y luego la preposición, pues tenemos una categoría verbal. Entonces, la no continuidad no se reduce a un tipo de frase, sino que puede ser cualquier tipo de frase la que puede no ser continua. Ok, muchas gracias. No sé si con esto queda claro esto, de la no continuidad. O sea, generalmente en las lenguas como la nuestra,
como la del inglés y como la del francés, las frases van a tener una estructura continua, pero pueden darse casos, como los que estamos viendo aquí, en donde las frases no presentan esta característica. En medio les podemos meter cosas. ¿Sí? Profesor, y para identificar estas frases, ¿qué tenemos ¿en qué tenemos que fijarnos? Generalmente es como bien decía el autor en la lectura, tiene que haber un gran conocimiento de lengua y en muchos sentidos también, conforme se va haciendo el análisis, uno se va dando cuenta. También que ustedes vayan conociendo la gramática de las lenguas les va a ayudar, pero es una cosa que se va agarrando con práctica. No es como que haya una regla específica para saber, mira, este constituyente que tienes aquí es discontinuo, entonces lo tienes que analizar así. De hecho, hay discusión de cómo se analizan ese tipo de oraciones, porque si ustedes se dan cuenta, si los que ya leyeron lo de árboles sintácticos, una de las reglas para realizar árboles sintácticos es los nodos, vamos a llamarlos de momento nodos dominados o nodos derivados, a los que el autor les llama nodos hijas, daughter nodes, no pueden entrecruzarse. Y si nosotros tenemos frases como le di un regalo a María, vemos que aquí tenemos dos entrecruces, porque tendríamos que hacer más o menos algo así, y estos los teníamos que clasificar de otra manera, ¿no? Más o menos algo así. Esto es para que vayan viendo cómo se realiza, pero no es necesariamente así. Y el asunto es que este constituyente hace un cruce porque tenemos un correferencial. Entonces, hasta en eso es difícil, porque es cómo manejas estas estructuras cuando, en términos de análisis sintáctico, no puedes realizar estos cruces. Entonces, no hay todavía, claro, hay estrategias y decimos, pues este es un clítico, entonces lo podemos poner como periférico o podemos generar una flecha aparte que nos diga esto es correferencial con esto, etcétera, para evitarnos el problema de poner esta línea. Para evitarnos el problema de poner esa línea entrecruzada y más bien simplemente hacer esto. Pero este es un problema. No hay nada específico que nos diga eso. Tiene que ver con conocimiento de lengua y con cómo vamos haciendo análisis estructural. ¿Sí? Ok, sí, profesor. Gracias. Elena, porque yo comienzo a hablar de estas cosas de lo que viene después de la lectura, y los que no han leído, no sé si me entendieron lo que dije con el entrecruzamiento de nodos. Y eso es lo que vamos a ver con lo de los árboles sintácticos, ¿vale? Ahora sí vamos a regresar a esta parte. Voy a quitar los colores porque eso puede tal vez generar cierto conflicto a la hora de analizar frases. En muchos sentidos ya hicimos mucho del análisis que se tiene que realizar sobre este asunto. Jacobo. Mande. Realízame el análisis de constituyentes de esta oración con base en las pruebas que hemos visto. Vamos a utilizar primero la prueba de las preguntas. ¿Cómo haríamos las preguntas para identificar constituyentes en esta parte? Es la imagen que nos dijo que le tomáramos foto, pero... Ok. La frase puede reemplazar o ser reemplazada por una sola palabra. Por ejemplo... Aguántame.
Aguántame. Primero vamos con el asunto de las preguntas. ¿Qué preguntas tenemos que hacer aquí para saber cuáles son los constituyentes? Ya sabemos la traducción, ya más o menos todo está ahí. ¿Qué preguntas habría que hacer? Um, Como les dije, las podemos hacer en español. Aquí no hay tanto problema. Tenemos el periodo COVID ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido que nadie ha realmente probado. ¿Qué preguntas podemos hacer ahí? Es que en muchos sentidos empiezo con esta porque es la más fácil, ¿vale? Cuando decimos lo de sustitución, ¿cómo sustituimos? Vamos a ir delimitando por esas frases. ¿Cuáles serían las preguntas, Jacob? no tengo idea, no apunté las preguntas. Solamente son preguntas con qué y cosas por el estilo, ¿vale? A ver, vamos a ver qué dicen por aquí. O sea, las preguntas que alguna vez le pregunté para identificar al objeto directo o algún constituyente, no me acuerdo exactamente, pero le dije que responde al qué, al cómo. Exacto. Por tanto, ¿qué tipo de preguntas podemos hacer aquí? Pues, ¿quién, no? A ver, ¿quién qué? Ajá. El COVID. Pero me tienes que hacer la pregunta. Acuérdate que hay que hacer la pregunta completa, porque si no, no estamos identificando constituyentes. Cuando solamente decimos quién, que era lo que me preguntaste, está muy grande la fuente, pero cuando solamente decimos quién, estamos haciendo una pregunta de tipo semántico. Tenemos que preguntar sintácticamente, ¿qué o quién ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido que nadie ha probado? Ok. Sí, o sea, no podemos solamente decir quién, porque eso es un criterio semántico. Hay que utilizar toda la pregunta, ¿sí? Y si nosotros decimos quién o qué, quién o qué ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido que ninguna persona ha probado, la respuesta es ¿El periodo COVID o solamente COVID? exacto, la periodo COVID. No, acuérdate, los constituyentes son todo. Porque si yo digo solamente COVID, eso no me habla del periodo, ¿no? O sea, el COVID, la pregunta sería, ¿esta frase te está diciendo que el COVID ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido que ninguna persona ha probado? ¿O te está diciendo que la era del COVID o el tiempo en el que ha habido COVID ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido que ninguna persona ha probado? Ok. ¿Sí? Por eso es muy importante este asunto de respetar todo lo que aparece en la oración. No podemos solamente decir quién y ya. Hay que decir quién ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido que ninguna persona ha probado. Y mi primera respuesta sería la periodo COVID. Porque vamos a Perfecto. responder en términos estructurales, ¿vale? Ahora, ¿qué otra pregunta podemos? No, una de las preguntas también es cómo nombramos las categorías, ¿no? ¿Cómo que? Nombramos las categorías de los constituyentes. Pero acuérdense que eso es para nombrar los constituyentes. Apenas estamos identificándolos. Ahorita vemos cómo los nombramos. Es algo que también ya vimos las sesiones pasadas, pero ahorita apenas los vamos a identificar como constituyentes. Lo que sí sabemos es que si esta es la respuesta, la periodo COVID, entonces estamos ante una frase. Y en muchos sentidos esto ya lo analizamos, ¿no? Ahorita vamos para allá. La siguiente pregunta para identificar el otro constituyente, ¿cuál sería? O los otros constituyentes.
En realidad solamente hay otro, ¿no? Pero ¿qué pregunta se tiene que hacer? Podríamos preguntar la perro que a Aubert. Exacto, y la respuesta es Le champ d'un environnement de travail hybride. Sí. exacto. Pero ¿se dan cuenta? Tú no puedes responder solamente con una parte de esta frase. Si hablamos en términos sintácticos, tienes que responder con todo. ¿Qué ha abierto el periodo COVID? El campo a un ambiente de trabajo híbrido que ninguna persona ha probado. Por tanto, sabemos que esto también puede sustituirse por un pronombre de pregunta. Ya tenemos identificados dos constituyentes. Ahora sí, la siguiente prueba. También ya, vean, con estas pruebas ya nos echamos dos. Primero la de la pregunta y luego la de la respuesta. Si yo pregunto quién o qué ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido que ninguna persona ha probado o que nadie ha probado, yo voy a responder la période COVID. Si yo pregunto, en este caso pondríamos, si yo pregunto A, me voy a... Si yo pregunto este elemento que vamos a clasificar como A, voy a responder A. Si yo pregunto qué es A, ¿qué ha abierto el campo de trabajo a un ambiente de trabajo híbrido que nadie ha probado? Voy a responder A, la période COVID. Y si yo pregunto B, ¿qué ha abierto el periodo COVID? El campo a un ambiente de trabajo híbrido que nadie ha probado. ¿Sí? ¿Hasta aquí va bien? Estamos en la prueba 4 y la prueba 5. Ahora sí vamos a la prueba 1, 2 y 3. A ver. Tengo una pregunta, profesor. ¿Sí? Perdón. Pero, por ejemplo, si digo el campo... o sea, si cambio el orden de la oración para dejar el periodo COVID hasta el final, responde a la regla de que puede ocupar diferentes posiciones sintácticas. Sí. O sea, tú lo que querías cambiar sería la période COVID hasta el final. Ajá, pero no estoy segura si tiene mucho sentido. No, sí, de hecho eso es lo que se hace, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de cambiar el orden, que sería la prueba 2, podríamos pasar este elemento hasta acá. Claro, con ciertas restricciones de tipo ortográfico, también de tipo entonativo y en muchos sentidos de tipo sintáctico, porque tienen que ser contextos en donde se pueda realizar esto porque el sujeto quedaría muy lejos, pero podríamos moverlo hacia la parte final y decir, como podemos mover todo esto, entonces esto va a ser un constituyente. Vamos a hacerlo un poco extraño en el sentido de por qué no podemos mover otra cosa. Si yo, por ejemplo, solo moviera, déjenme utilizar otro color para que vaya quedando esto claro. Si yo, por ejemplo, solo moviera la période y lo moviera hasta acá, hacia acá, mi frase quedaría, COVID a ouvert le champ a un environnement de travail hybride que personne n'a réellement testé. La période. Incluso lo voy a escribir en español para que vean lo extraño que queda. Ni siquiera le pretendría, o sea, para empezar, me forza es la estructura a ponerle un artículo a esto. Pero yo no puedo hacer eso porque en la frase no hay ningún artículo. Yo tengo que respetar como está ahí. Sería COVID ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido que nadie ha realmente probado. Y luego la période.
Si se dan cuenta, tampoco cambia mucho en francés. Y mi pregunta sería, ¿esto tiene sentido? No. Entonces nos damos cuenta que esta parte no la puedo cortar de esta parte. ¿Sí? No la puedo, no puedo mover esta parte sin esta. Entonces tengo que mover todo el constituyente para que tenga sentido. Y también todo lo que está en corchetes verdes no se puede cortar, es igual que la prueba COVID. Exactamente, no lo puedo no lo puedo yo partir y moverlo como yo quiera. No puedo decir, les gens, la période COVID a ouvert un environnement de travail hybride. No tiene ningún sentido. ¿Sí? El asunto con la prueba de movimiento es que me permite ver que si yo parto la frase, genero oraciones que no tienen sentido, o genero oraciones agramaticales como la que acabo de escribir aquí abajo. Pero, profesor, por ejemplo, si yo quisiera decir el campo a un ambiente de trabajo híbrido ha sido abierto por el periodo COVID, que nadie realmente había probado, pero ya estoy agregando verbos, ¿no? O sea, exactamente. este cambio de estructura. Sí, una de las reglas para hacer análisis sintáctico es tú no puedes agregar nada que no esté en la oración. Si tú agregas algo, ya está mal. Pero también, por ejemplo, si lo cambiamos hasta el final y le dejamos abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido que nadie ha realmente probado, el periodo COVID no tiene sentido. No, sí tiene sentido porque te digo, aquí entran factores de entonación. Ha abierto el campo de trabajo a un ambiente de trabajo híbrido que ninguna persona realmente ha aprobado, el periodo COVID. Tiene que haber una marca entonativa para generar esa oración. Porque primero nos preguntamos, si yo empiezo una oración con ha abierto el campo de trabajo a un ambiente híbrido que nadie ha realmente probado, alguien me habría preguntado, ¿pero qué cosa? ¿Qué cosa ha abierto eso? Y me podría responder, la période COVID. Es decir, todas las pruebas que estamos viendo se interrelacionan. No hay que verlas como, si no cumple una prueba, quiere decir que entonces no es un constituyente. Puede ser que no cumpla esa, pero puede ser que cumpla la otra. Y cuando nosotros hacemos ese tipo de frases, ha abierto, pensemos que quitamos el... Pensamos que quitamos de toda la oración esto y esto, y yo solamente digo, ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido que nadie ha realmente probado. Ha abierto el campo a un ambiente híbrido de trabajo que nadie ha realmente probado. Esta frase, en primer lugar, ¿les parece extraña? Ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido que nadie realmente ha probado. Le falta ¿qué, no? Pero eso es lo interesante del análisis sintáctico y por eso uno se puede llevar horas. Le falta quién en el sentido de lo que está escrito aquí, pero ustedes pueden encontrar frases de esa naturaleza en español. Ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido que nadie ha realmente probado. Pues sí, ¿no? Exacto. No, hay otras lenguas en las que no necesariamente eso ocurre. En francés y en inglés, a fuerza hay que poner en algunos casos sujeto. Si yo dijera esto en inglés, esto no es posible, porque yo tengo que ponerle a fuerza el sujeto. Primero vamos con eso. Pero efectivamente, si yo digo ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido que nadie ha realmente probado, en términos semánticos, alguien me podría preguntar si no hay contexto, me podría preguntar, pero ¿quién o quién ha abierto eso? Vean cómo incluso yo puedo, para evitar decir todo esto, yo puedo decir eso. La prueba de sustitución. Vean, hasta van surgiendo de formas simples. Yo puedo decir, para evitar decir todo esto, yo puedo preguntar, ¿quién o qué ha abierto eso? Y entonces la persona que a continuación me tendría forzosamente que responder el periodo COVID.
De hecho, creo que el periodo COVID y todo lo que está en corchetes verdes se puede cambiar por eso, ¿no? Ambas partes. Sí, eso ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido que nadie ha realmente probado. Eso ha abierto, y también al revés, el periodo COVID ha abierto eso. Abierto eso. Vean cómo hay por cambio de palabras. Eso es a lo que me refiero, o sea, tenemos que ir testándolos con todas las pruebas porque con una no va a ser suficiente, siempre tenemos que realizar más. Ya vimos que también esto lo tenemos que considerar como un constituyente porque lo tenemos que mover todo. Responde a la pregunta de quién, qué, etcétera. También funciona como respuesta a la pregunta quién, qué, etcétera. También estamos viendo que lo podemos sustituir por una sola palabra. Yo puedo decir eso, aunque aquí lo correcto sería decirlo en francés. Eso ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido que nadie ha probado. Y entonces estamos viendo que esta frase está respondiendo ya a 4 pruebas de constituyente. 4, 2, 3, 4. Me falta una, ¿cuál es? Si su posición no cambia. Que no comparta posición con otra frase. De hecho, esta es una de las cosas que puede ocurrir en el sentido, o sea, aquí es fácil en el sentido de que no hay otra frase, no vamos a encontrar ese tipo de cosas. Está ocupando solamente un tipo de posición. Tenemos una... ¿Con qué color? ¿Con qué color? Tenemos una frase nominal, tenemos un verbo y luego tenemos otra frase nominal. Otra frase nominal. Y lo que vemos es que en esta posición a margen izquierdo del verbo, solamente aparece esa frase. No tenemos otra frase que pueda inducir a confusión de cuál es el sujeto de la oración. Solamente es la période COVID. Incluso si llegáramos a pensar que podemos dividir esta frase en dos, que era un poco el problema que les planteaba cuando hacíamos este ejercicio, que pudiéramos dividirlo en la période y COVID, el asunto es que aquí tenemos que ver que primero tenemos esa prohibición. Si esta oración está gramaticalmente bien construida, no podemos tener dos frases que pretendan tener la misma posición sintáctica en la oración. Esa es la primera restricción. Por tanto, yo me tengo que preguntar, esto no puede suceder. No puedo yo partir esto pretendiendo que ambas formas generen o produzcan dos constituyentes diferentes. Es la primera restricción. Después yo sé que tengo que buscar una relación además de control, porque yo tengo que decir, bueno, si esto no es posible, quiere decir que una palabra controla a otra. Y la pregunta es, ¿cuál es la que esté ejerciendo el control sobre una o sobre la otra? Era la pregunta que yo les estaba haciendo también cuando veíamos este ejercicio. Aquí es muy difícil decir, bueno, no es tan difícil porque vamos a hacerlo por pruebas. Primero, ¿qué palabra está condicionando gramaticalmente las otras palabras dentro de la frase? Profesor, ¿puede decirlo de nuevo? Voy otra vez. No sé si, a ver, voy a hacer primero una pregunta. No sé si todos entendieron a lo que me referí cuando hice esta línea azul y dije, no podemos partir de la idea de que estas dos formas son diferentes en el sentido de que ambas comparten la misma posición de sujeto en la oración. ¿Eso todo quedó claro? ¿Para todos quedó claro? ¿Los demás? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces yo no puedo partir de cero. Lo siguiente que me tengo que preguntar, si entonces estas dos frases no son diferentes y no pueden compartir la misma posición sintáctica, quiere decir que tienen la misma posición sintáctica. O sea, las dos pertenecen a la misma frase. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo determino yo el núcleo dentro de esa frase? ¿Cómo determino el núcleo dentro de esa frase? Vamos a las pruebas que pusimos. ¿Qué palabra está controlando la gramática de toda la frase?
¿Y cómo sabemos? ¿Por qué? Période. Bueno, se dije palabra, no dije frase. ¿Por qué période está controlando toda la gramática de la oración? Es que recuerdo que estábamos diciendo que COVID puede funcionar como un adjetivo. Pero más que eso, partamos primero del asunto de la gramática. ¿Qué tipo de elementos gramaticales está controlando période? El adjetivo. Exacto. Primero partimos de ahí. Y no COVID, porque si fuera COVID, tendría que ser el masculino. ¿Sí? Entonces, lo primero de lo que nos damos cuenta es efectivamente el núcleo está controlando la gramática de la oración, de la frase, porque el artículo tiene un morfema en femenino. COVID es masculino y no está condicionando esta estructura. Es la primera prueba. Ya sabemos entonces que la période está controlando eso. Luego, el núcleo determina el número y tipo de los otros elementos de la frase, sus complementos. Aquí ocurre lo mismo que en español. ¿Qué palabras van a ser complementos de période? Esto lo acabamos de ver con lo del español, es exactamente lo mismo. ¿Sería el COVID y la? Pero COVID es un complemento en el sentido de que es obligatorio. Sería el la, ¿no? Exactamente, solamente el la, porque yo puedo eliminar COVID. Ojo, que yo pueda eliminarlo no quiere decir que eso no sirva o que no funcione aquí para nada. Simplemente puedo eliminarlo y yo puedo decir la période a ouvert le champ. Y la oración sigue siendo completamente gramatical. Entonces, si yo puedo eliminarlo, ya vemos que esto es un adjunto. Y por tanto, période está determinando que exista este complemento, y que exista además este otro adjunto. Porque además también podemos realizar prueba de sustitución. Yo puedo decir el periodo invernal, la periodo... ¿qué más se les ocurre? En fin, le puedo modificar ahí las palabras. ¿Sí? Puedo hablar de otro tipo de periodos. La segunda parte. El núcleo tiende a ser obligatorio, mientras que los otros elementos de la frase son opcionales. Y esto ya lo dije aquí. Si yo puedo eliminar COVID, quiere decir que la otra parte de la frase es obligatoria. Recuerden, aquí tampoco puedo eliminar artículo por restricción de la lengua. No puedo hacer esto, ¿vale? Ahorita voy a borrar todo porque aquí es un desastre. Pero no puedo desaparecer el artículo, ¿sí? Entonces, si puedo desaparecer esto, quiere decir que aquí está el núcleo. Ya vimos que période controla el artículo, ya vimos que période está determinando que esto sea un complemento, y ya vimos que si yo elimino COVID no pasa nada, entonces tengo la période. Y entre la y période, la palabra que tiene mayor peso en términos gramaticales, en términos de lo que acabamos de ver, de generar, de determinar complementos y adjuntos, es période. Entonces yo por eso puedo determinar que période es el núcleo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Los demás siguieron esto porque les digo, aquí es donde ya se empieza a complicar y les digo, si esto no queda claro, lo de árboles sintácticos se va a complicar mucho. Sí, profe, esta parte. La période COVID. Entonces ya sabemos. Y como ya sabemos, ¿sí? ¿Nuestra tarea de qué va a ser? Ahorita les explico, pero va a ser justamente identificación de oraciones. Vamos a identificar límites de oraciones. Va a ser un texto más sencillo que este. Delimitación de las oraciones, identificación de constituyentes, nombrar obviamente el constituyente si es frase nominal, frase verbal, frase adjetiva, y además quiero ver qué hacen con la subordinación. Quiero ver cómo entienden la subordinación entre las frases. Es un texto más sencillo, no vean que va a ser como este es muy complejo, va a ser más sencillo, ¿vale? Ahorita vemos el ejercicio, ¿sí? Ok, gracias. Como ya sabemos entonces cuál es el núcleo, decimos que este constituyente o esta frase es ¿qué?
nominal. Una frase nominal, exactamente. Una frase nominal. Ahí se quedó. Una frase nominal. Profesor, la subordinación es la dependencia que tienen frases con otras, ¿verdad? Que tienen oraciones con otras. Ah, ok, ya es algo compuesto. Claro, vamos a ver también que, porque también, esto es muy interesante también, por eso les digo, puede resultar bastante complejo. Cuando yo tengo una frase como la période COVID, podemos decir también que está en una subordinación con relación a la période, porque solamente está generando una modificación de période. Entonces las relaciones de dependencia también son relaciones de subordinación entre elementos, ¿sí? Entonces podemos tener subordinación entre elementos como palabras, frases, pero también podemos tener subordinación entre oraciones, que es un poco lo que ocurre en Le Champ, un environnement de travail hybride, que persona realmente esté. Porque tenemos una oración que persona realmente esté, que está subordinada a otra frase. ¿Sí? Entonces pueden ser varias, pero vamos a quedarnos con eso. ¿Todo bien hasta aquí? Con lo de la période COVID. Sí, profe. Después, ahora, cuando vamos a la siguiente frase que identificamos, ahí es donde nos vamos a meter en problemas. Le champ a un environnement de travail hybride que persona realmente esté. ¿Cómo determinamos el núcleo aquí? Vean cuántas palabras tienen ahí. ¿Cuál es la primera prueba que vamos a buscar? La primera pregunta para identificar el núcleo. ¿Qué es lo que nadie realmente ha probado? Acuérdense, ya el constituyente ya lo identificamos. Ahora vamos a identificar el núcleo del constituyente. Lo acabamos de ver. ¿En qué nos tenemos que fijar para determinar el núcleo del constituyente? En los complementos y adjuntos. Vamos a ver primero complementos adjuntos, ok. ¿Cómo determinamos aquí complementos y adjuntos? Lo pregunto porque vean qué tan larga está la frase. ¿Cómo sabemos que es un complemento y un adjunto ahí? La frase, el campo a un ambiente de trabajo híbrido, podríamos decir que es que no sé de eso que se pueda quitar. Vamos a realizar primero vamos a quitar. ¿Qué podemos quitar de este constituyente? El campo A. Entonces yo puedo decir ouvert en environnement. Eso es lo que me está diciendo la semántica composicional de esta oración. Yo entiendo por qué me lo estás diciendo, porque efectivamente en términos duros semánticos,
lo que ha abierto el COVID ha sido un ambiente de trabajo híbrido, o digámoslo así, ha provocado o ha propiciado el ambiente de trabajo híbrido. Pero el autor no decidió hacer eso. El autor dijo, yo voy a decir, ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido. Ay, no sé, siento que cuando ya la entendí, después hacemos otra cosa que ya no entiendo. Es que por eso les digo que esto es difícil, porque aquí lo que podemos quitar es en realidad esto. Porque, ¿Solo dejarla con el campo? sí, exactamente, porque ¿qué es lo que se ha abierto? El campo. Después ya nos dice a qué cosa se ha abierto, pero en un primer momento nos dice ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido que ninguna persona ha realmente probado, porque estamos ante un uso, es como si dijéramos, ha abierto las puertas, una ridiculez, pero es lo que se me ocurre, ha abierto las puertas de tu corazón o ha abierto las puertas a tu corazón, etcétera, ¿no? Hay un uso metafórico de las puertas ahí, pero sabemos que lo que se abre son las puertas. Efectivamente, en términos reales, vamos a decirlo así, ni siquiera reales porque sigue siendo una metáfora, se abre el corazón de la otra persona. Pero quien está hablando está decidiendo realizar la metáfora y me está diciendo las puertas. Ha abierto las puertas de tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que se ha abierto? Las puertas. Incluso podemos decir, ha abierto las puertas. Juanito ha abierto las puertas. Menganito ha abierto las puertas. Es lo mismo que ocurre aquí. X ha abierto el campo. Todavía no sabemos a qué, pero ha abierto el campo. Además, si comenzamos a ver, acuérdense, es que se fueron a saltar a un montón se saltaron un montón de pruebas, o más bien te saltaste, porque no sé si los demás me van siguiendo con esto, porque no escucho como que me participen mucho. El artículo principal de la oración, porque vean, environnement solamente está condicionando a este artículo. Porque además aquí tenemos una preposición en medio, entonces no podemos decir que aquí, que environnement está controlando al artículo le. Si yo considerara travail hybride, yo me daría cuenta que aquí no hay artículo. Y tengo otra preposición. Vean, hay preposición, preposición. No nos vamos a meter ahorita con la subordinada, preposición. Lo que quiere decir que el artículo principal, que no está mediado por ningún artículo para introducir, para ser introducido, está condicionado en género por son. Son. Porque son es masculino, entonces el artículo va a ser en masculino. La primera prueba. La segunda prueba. Si tengo que este artículo principal está condicionado por la palabra son, quiere decir que entonces este artículo no lo voy a poder eliminar. Envers le son. Ok. Pero como yo puedo eliminar lo demás, entonces ya sé que esta palabra, le, es el complemento y todo lo demás es un adjunto que me está especificando el tipo de campo que ha abierto el periodo COVID. Y todo lo demás lo puedo eliminar. Entonces ya sé que esto es el complemento y lo demás es un adjunto. Y por último, como yo puedo eliminar toda esta parte, yo simplemente puedo decir, yo puedo eliminar, es que de los colores sé que es útil, pero cuando vamos haciendo muchas anotaciones, también suele ya complicarse. Como yo puedo eliminar desde aquí hasta acá, yo puedo decir la période COVID a ouvert le champ. Por tanto, esto puede aparecer, entre comillas, como un elemento solitario. Porque justamente una de las cosas que hacía Ceilani era quitar le champ a. Y una pregunta que yo te haría en términos para identificar, vean, por eso es muy complejo. Lo que me estás haciendo con el asunto de eliminar esa frase
es que lo estás considerando como un constituyente. Y yo te diría, esto que me consideraste como un constituyente, ¿responde a las pruebas de constituyentes? No. Por eso no lo puedo quitar. Porque yo no le puedo hacer la pregunta de qué. ¿Cómo harías una pregunta con qué o con quién sobre esa frase que quieres eliminar? Si yo muevo esta frase y, por ejemplo, la pongo al final y yo digo la période COVID, o vamos a ouvert un environnement de travail hybride que personne n'a realmente esté, le champ en. ¿Tiene sentido eso? No, entonces si no lo puedo cambiar, o bueno, si no responde a... ¿Cómo cuántas reglas tiene que responder para que yo sepa que es un constituyente? A las que más se puedan. Ok. Entonces, Sí, si responde nada más a una, entonces no. Si responde nada más a una y tú ves que en las demás no, generalmente no es un constituyente. Okay, entonces, pero generalmente los que no son constituyentes no responden a ninguna prueba, como en este caso. Se tienen que quedar ahí a fuerzas. Por eso yo no puedo separar esto. Es que cuando usted hace el análisis, lo entiendo. O sea, digo, ok, sí. Pero ya cuando tengo una oración y yo tengo que hacerla, no sé, o sea, como que, pues usted tiene habilidad para hacer estos análisis y yo me siento como bien babas. No, es que ustedes apenas están iniciando, tampoco se espanten por eso, les digo, o sea, lo estamos viendo aquí así porque ustedes se van a encontrar con este tipo de textos y es necesario que ustedes conozcan la complejidad de la lengua. Pero los textos que van a analizar van a ser pequeños y en el examen tampoco les voy a poner textos de esta naturaleza, van a ser oraciones muy simples. Lo importante es que se vayan dando cuenta de cómo utilizar las pruebas. Por eso hay que estudiar muy bien esto. Todo lo que vamos a ver de análisis de constituyentes para hacer análisis estructural hay que tenerlo muy presente. ¿Cómo identifico el núcleo? Para saber cómo voy a nombrar la frase. Y las pruebas de los constituyentes para poder determinar si una determinada frase que yo estoy considerando es o no un constituyente, como lo que me estabas haciendo aquí. Si yo elimino esto, vale, entiendo por qué lo quieres eliminar, porque semánticamente, efectivamente, lo que se ha abierto es un ambiente de trabajo híbrido. Pero si tú lo quieres eliminar, entonces las preguntas son, ¿esto responde a una dinámica de constituyente entonces? Y si la respuesta es no, quiere decir que yo no lo puedo mover, no lo puedo quitar. Tengo que analizarlo de tal forma que haga sentido lo que se está diciendo aquí. Ok, sí, creo que entiendo mejor. Y como no responde entonces a las pruebas de constituyentes, no es un constituyente y por tanto no lo puedo mover. Entonces, si yo ya identifiqué el núcleo, voy a colorearlo con este color. Ahora sí, ¿qué tipo de frase tengo aquí? Nominal también, ¿no? Otra frase nominal, exactamente. Y vean cómo tenemos esta estructura. Frase nominal más verbo más una frasezota nominal. No nos vamos a meter tanto en qué hay adentro de esa frase nominal, ahorita lo vemos, pero así quedaría este primer análisis. Frase nominal, la période COVID a ouvert, el verbo, le champ a un environnement de travail libre, bla, 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 otra frase nominal. El verbo no suele ser frase de nada, porque ya tiene verbo, ¿no? O sea, entonces no sería... Es donde nos metemos con el otro asunto. Es un poco con lo de la biotec. En realidad en sintaxis se pueden hacer dos tipos de análisis que depende de qué tipo de circunstancias estés considerando. El que yo les pedía en el examen es el primer análisis que hemos visto, en donde, todo esto entonces es una oración. Por tanto, el núcleo de la oración va a ser el verbo. Estoy borrando cosas para que no vaya. Pero aquí hay dos verbos. Pero el segundo verbo es de la oración principal. Ok, el segundo verbo está subordinado al primero. Exactamente. El segundo verbo es una subordinación.
Entonces, el primero va a ser este, porque aquí no tenemos ningún... Por eso quiero ver qué hacen con el ejercicio con la subordinación, porque aquí, ya lo habíamos identificado también la sesión pasada, tenemos una forma, el que está realizando la subordinación de esta oración. ¿Sí? Entonces, ese verbo, para que no se vayan a confundir, este otro verbo es de la subordinada. Y aquí ya tenemos una oración con un núcleo verbal. Entonces podríamos decir que esta oración es igual a una frase verbal. Pero existe otro tipo de análisis en donde toma desde el verbo más sus objetos, vamos a decirlo así, aquí. Lo voy a poner incluso otro color para que no se confunda con el azul. Déjenme eliminar cosas para que no se... Esto. Podríamos utilizar el color este. El otro análisis toma el verbo, desde donde empieza el verbo, deja la frase nominal como un elemento independiente de la oración, hasta su complemento o sus complementos. Y nos diría, esto rosa es la frase verbal. ¿Sí o no? Sí, creo que sí. Vamos a verlo de otra manera. Incluso lo voy a poner un poco con los árboles para que se vayan dando cuenta de cómo se hace. En una forma de análisis, se podría decir que tenemos una oración en donde vamos a tener una oración que vamos a ponerlo como una oración que es una frase verbal, cuya frase verbal tiene dos argumentos. Va a tener un argumento A, que sería la frase nominal de sujeto, un verbo, que sería el verbo aubert, y otra frase nominal que tendría la función de objeto, la frase nominal B. Pero en otro tipo de análisis de constituyentes, que es el que vamos a utilizar en términos de frases, podemos decir que la oración está compuesta por una frase nominal, luego por una frase verbal, cuya frase verbal está construida por un verbo y además una frase nominal. ¿Sí? Tengo una pregunta, profesor. Entonces, pero estas cosas no se construyen encima de la oración porque en la lectura iban como encima, ¿no? ¿Cómo encima? Los palitos iban encima de las palabras. Ah, es que eso luego, aquí ya tendríamos que poner, no sé si te refieres a eso, tendríamos que poner otras líneas para poner los nodos o los elementos terminales del árbol sintáctico, que ya serían las palabras. Ah, ok, pero no va toda la oración. No, o sea, sí, pero ya lo pondríamos abajo. Aquí, por ejemplo, yo pondría la period COVID, bla, 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 COVID, y aquí tendríamos que poner, ¿perdón? Con no se refiere a la parte más importante, ¿no? Como que a lo que lleva más peso, no sé. Eso no me quería meter en esto porque eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Con nodo nos referimos a los puntos. Por ejemplo, la O, la oración, es un nodo que luego se ramifica en dos nodos. Incluso los voy a poner con puntos. Los nodos generalmente cuando hablamos de redes o cuando hablamos de estas cosas son puntos. Este sería el nodo A, luego este sería el nodo B y este sería el nodo C. Entonces el nodo de la oración se ramifica en dos nodos
uno de ellos una frase nominal, que ese nodo recibiría el nombre de frase nominal, y el otro nodo sería el de frase verbal. El de frase nominal es la peor COVID y desde Albert a Tateste sería la otra frase nominal. No, Exacto. la otra frase verbal, ¿verdad? La otra frase verbal. Y luego, es lo que acabas de decir, esta frase nominal tiene un nodo terminal, el último nodo del árbol, que sería la période COVID, bla, 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 pero la frase verbal luego se divide en otros dos nodos. Este nodo se ramifica en dos nodos más. El primer nodo, que sería el verbo, ya llegamos a la categoría, bueno, aquí en frase nominal habría otra división, pero ahorita no nos vamos a meter en eso. Frase verbal se dividiría en un nodo verbal y luego en otro nodo de frase nominal, que a su vez vamos a bajarlo a un nodo terminal. En este caso el verbo sería aubert, bla, 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 y luego la frase nominal, otro nodo. Aquí vamos a poner por ahora esto, considerando, luego vamos a ver que tenemos que describir cada una de las ramificaciones de las frases nominales, pero por ahora dejémoslo así, ¿no? Entonces los nodos son estos puntos que se ramifican después. Ok, sí. Por eso les digo, es muy importante que lean esta lectura y que traten de comprender muy bien lo que estamos viendo ahorita de análisis de constituyentes, porque esta es la base para hacer los árboles sintácticos y además porque va a ayudar en el sentido de que para identificar funciones de las frases necesitan saber hacer análisis de frases. Si no las pueden hacer, no van a hacer análisis de constituyentes adecuadamente y tampoco van a hacer análisis de funciones adecuadamente. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta con esto? Ahora estamos metiendo en la subordinación y en todas estas cosas, lo vamos a ir viendo después poco a poco, pero no sé si con relación a los constituyentes que podemos identificar, por ejemplo, en esta oración, quedan dudas. No, profe. ¿No? ¿Las demás, los demás? No. Segurísimos. No, profesor. Yo siento que a mí me falta terminarla para terminar de comprender. Sí lo comprendí ahorita, pero siento que me hace falta terminarlo para como que esté completa la información. Ok. Sí, les digo, aquí lo importante es que tengan conciencia de esto. Aquí sí, e incluso se los voy a poner de esta manera, la lectura es obligatoria, ¿vale? Porque les digo, si van a querer, ustedes pueden hacer los dibujos a mano, yo no les voy a decir nada, pero si se quieren facilitar la vida en términos para dibujar y solamente copiar y pegar el dibujo de la plantilla que les voy a presentar hacia el trabajo o lo que sea, necesitan manejar los corchetes y el análisis de constituyentes adecuadamente. ¿Sí? Déjenme ver en el chat qué dicen, ¿por qué? Profesor, ¿puedes decirnos ahorita lo de la tarea? Ah, sí, ya llego. Okay. Bueno, vamos a explicar lo de la tarea. Les voy a subir el ejercicio, ahorita no lo he subido, lo hice ayer, pero no lo he subido a la plataforma, pero de una vez se los voy a pasar. Incluso les mando el archivo si quieren por WhatsApp. Profesor, ¿la tarea va a ser para el viernes o hasta el siguiente martes? Yo creo que a lo mejor se las dejo para el martes, porque no sé qué tanto se vayan se les vaya a complicar, ¿no? Es relativamente fácil, pero vamos a ver. Este es el texto. La fuente aquí la tienen abajo, incluso la página de la que la recuperé. Es una historia muy básica, muy simple, en realidad, aunque tiene hasta cierto punto sus complejidades en algunas partes. Vamos a identificar oraciones en el sentido de marcar sus límites. Yo les recomendaría utilizar en este primer momento corchetes y los corchetes con colores. Hay otro tipo de estrategias que se utilizan. Vamos a ver si la puedo poner aquí. Por ejemplo,
Yesterday afternoon, my mother took me up to London to see the dentist. Les voy a ayudar con la primera. Tenemos una oración delimitada. Se pueden hacer de dos maneras. Les digo, pueden utilizar colores en el sentido de que ponerle un color a este corchete. Rojo, por ejemplo. Pero una de las cosas más utilizadas en términos de sintaxis es ponerle, en este sentido, la O de oración y luego ponerla como un subíndice. Entonces, esta es la O. Luego, identificación de constituyentes. Yo lo voy a hacer de manera rápida porque más o menos por ejemplo, esta frase nominal es un constituyente. Lo pueden poner con otro color. Pueden ocupar, por ejemplo, el verde para las frases nominales y buscar las frases nominales. Aquí tenemos otra frase nominal. Y aquí tenemos otra frase nominal. Y pueden utilizar los colores, ¿no? Todos estos en verde. Profesor, pero ¿por qué si solamente es una palabra, entonces es una frase? Porque aquí estamos ante un nombre propio. De hecho, si terminaste la lectura, no sé si te acuerdas de la última parte de los nombres propios. ¿O todavía no la acabas? No, todavía no lo termino. Esa parte es la que te va a resolver aquí. Los nombres propios, recuerden como habíamos visto con Ethel. Ethel no recibe modificaciones. Puedo decir up to the London. Porque esto es a gramática. Sí, ya me acordé. ¿Sí? No puedo decir up to the London. Eso es una de las características de los nombres, ¿no? Aquí tenemos otra frase nominal. Aquí quiero ver si me pueden decir en el ejercicio por qué. Aquí tenemos otra frase nominal. Lo pueden hacer con colores o pueden ponerle frase nominal y luego hacerlo subíndice. ¿Y está bien si la separamos una por una, así como usted lo puso ahorita? Así como lo estoy haciendo, sí. El punto es que yo vea cómo hacen el análisis de constituyentes, ¿no? Frase nominal. Y lo hacemos subíndice. Entonces tienes que llevar oraciones, constituyentes y tipos de frases, ¿verdad? Y tipo de frase, exactamente. Vean cómo aquí ya estoy haciendo las tres cosas. Delimité la oración, estoy delimitando los constituyentes y estoy señalando el tipo de frase. Incluso aquí voy a señalar la frase verbal con otro color, con el azul. Took me up to London. Aquí. Profesor, Ajá. entonces también te tenemos que explicar el por qué son, como por decir, frases nominales o frases verbales. Así en términos como de escritura, si quieren pueden ponerme alguna breve explicación, breve, no quiero 10 cuartillas, breve. Ajá. Por esto y por aquello. Pero también lo vamos a tratar de revisar en la sesión que corresponda a revisar este ejercicio para que vayan viendo los errores o que pudieron haber tenido. Y entonces aquí es donde yo les voy a pedir las explicaciones, ¿vale? Pero si ustedes quieren, podrían ponerme algo ahí. Luego la frase verbal y luego quiero ver qué hacen con la subordinación. Esta es una oración subordinada. Ok. Sí, gracias. Y aquí vemos que la oración subordinada se puede introducir con una preposición. Vamos a poner con color. Y el verbo en infinitivo. Y la frase, por ejemplo, aquí una buena pregunta que todavía no vemos, no quiero que la respondan. Solo con que hagan esto, ¿está bien? La pregunta sería, ¿qué tipo de relación jerárquica o de qué elemento depende la oración subordinada? Que no es necesario que respondan ahorita, simplemente como pregunta, ¿no? Entonces, más o menos, así es el ejercicio.
Ok. Y a lo mejor una cosa que podría yo agregar aquí. Y solamente hay que señalar los núcleos, por ejemplo. Les voy a señalar los principales, los otros ya no. ¿Sí? Está medio complicada, pero sí, profe. Por eso les digo, para el viernes creen tenerlas, si no se las dejo para el martes y el viernes Mejor vemos. para el martes. Sí, para el martes. Para el martes y el viernes vemos lo de árboles sintácticos, ¿vale? A lo mejor lo cierro y ya que se guarde sin escamas. No guardar. Ah, no, perdón. Bueno. Guardar. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, cuestión? Les digo, la lectura y otra vez repasar lo que hemos visto hasta ahorita de las diapositivas. Incluso, no sé si quieren que les suba lo que hemos visto ahorita de análisis de constituyentes, la presentación para que se puedan apoyar en ella. Aunque si les digo, aquí sí, la sugerencia, o más bien la instrucción es, hay que leer la lectura, porque si no, aquí sí se van a perder. Sí, sí creo que podrías subir la presentación para que nos apoyemos de la lectura y la presentación. Sí, se la subo, Gracias. ¿vale? Le subo la primera parte de la presentación. ¿Vale? Pues entonces, si ya no tienen ninguna pregunta, nos vemos el viernes. Y ahorita les mando el archivo para que, si lo quieren empezar de una vez, lo hagan. Y les aviso cuando ya esté el entregable activo, ¿vale? Ok, profesor, muchísimas gracias. Que tenga bonito día. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Que tenga un buen día. Gracias, profe. Bye.